Y bueno, vamos a comenzar la siguiente sesión, que es la primera de las dos de química, o sea, de la parte de ingeniería química. Aquí vamos a ver el módulo de ingeniería de reacciones químicas, con algunos ejemplos también. Bueno, eh, como le comentaba Antonio, también tenemos esta primera y la segunda sesión, pues, será un poco más específica para los módulos de electroquímica y el módulo de batería y pila de combustible. Bien, aquí vamos ya con el cuarto grupo de módulos de física, que son los módulos de ingeniería química, y tenemos estos 5 módulos. Tenemos el módulo de ingeniería de reacciones químicas, que es, digamos, el módulo digamos, más amplio y más fundamental dentro de este grupo, que este módulo nos permite escribir las propias ecuaciones cinéticas, calcular las constantes de reacciones, de estas reacciones, las propiedades termodinámicas de las especies, de las mezclas, las propiedades de transporte también, y simularlas en un modelado 3D o bidimensional, toda esa cinética dentro del modelo. Después tenemos otros, que ya son los demás módulos de este grupo, ya son un poco más específicos, digamos, este es más general, del cual veremos hoy la electroquímica, que tiene, digamos, lo que incluye, lo que añade, pues las herramientas para los electrodos y para las reacciones de las reacciones iónicas en los propios electrodos y el cálculo de las corrientes debido a estos iones y los potenciales, ¿vale? Eso no está que digamos es más propio de la electroquímica. Hay otros dos módulos que son de electrodeposición y de corrosión, que son también parecidos, que son de módulos realmente de ciertas partes de electroquímica. Pero claro, aquí en estos dos módulos lo que hay que tener en cuenta es que la geometría del modelo cambia debido a las propias reacciones electroquímicas. Es decir, en un proceso de corrosión, conforme la reacción electroquímica en el electrodo se está produciendo, pues se va perdiendo material debido a esa corrosión. Y por tanto la geometría tiene que ir cambiando al mismo tiempo que se va produciendo, se está resolviendo el problema. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para la electrodeposición. Si tenemos una capa platinizada, o por ejemplo de cromo sobre un metal, como se utiliza en joyería, por ejemplo, pues tenemos que ver cómo va aumentando el grosor de las capas depositadas en función de cómo va evolucionando la reacción electroquímica en el electrodo, ¿vale? Y finalmente, el otro módulo que veremos después también es el módulo de baterías y pila de combustible, que este es todavía más específico porque tiene las ecuaciones concretas para resolver esas baterías concretas, esas baterías específicas de iones, por ejemplo, de iones de ion litio o de plomo ácido. En fin, ya son modelos de baterías concretos donde tenemos las ecuaciones de transporte de esa especie iónica concreta y las propiedades de absorción, ¿vale? En los electrodos de la batería. También pilas de combustible, pues en fase líquida o en fase gaseosa. Podemos tener dentro de este módulo. Muy bien, pues empezamos con el módulo de ingeniería de reacciones químicas y el modelado consiste en, por un lado, ser capaz de resolver toda la cinética química, que puede ser sencilla o compleja, da igual, pero después ser capaces de acoplarla con todas las ecuaciones de transporte, típicos de un reactor o de un sistema realista. Y estas ecuaciones de transporte son transporte de masa, de momento y de energía. ¿Cuáles son los mecanismos de transporte de masa? Bueno, pues son los mecanismos de transporte difusivos. Las especies disueltas o las especies en la disolución concentrada, en la disolución concentrada o diluida, pues se mueven de un sitio a otro obedeciendo a los flujos difusivos que hay presentes. Entonces tenemos que calcular esos flujos difusivos porque afectan a las propias reacciones. Y también tenemos que incluir el transporte de momento, es decir, si tenemos ese fluido donde se producen las reacciones, se mueve, pues transporta también las propias especies. Y para ello, pues tendremos que utilizar pues, las ecuaciones de flujo laminar o de flujo turbulento, dependiendo del caso, o de las leyes de Darcy o de Brimman, si son medios porosos, por ejemplo, también. Sería el transporte de momento en esos medios porosos.
transporte de energía, que se refiere al transporte de transferencia de calor, ¿de acuerdo? Entonces aquí habrá transferencia de calor por conducción en los materiales que sean sólidos, por convección debido a ese transporte de momento, por el flujo laminar o por el flujo turbulento, y también eh, podemos tener en cuenta también la radiación con el módulo con el módulo de transferencia de calor que hemos visto anteriormente, y habrá que tener en cuenta en este balance energético, pues los calores, las entalpías de las diferentes reacciones. Es decir, si son exotérmicas, son endotérmicas, si generan calor o quitan calor en el balance de energía. ¿De acuerdo? Es decir, que todos estos transportes irían acoplados a la cinética química que queremos resolver al mismo tiempo. Entonces, todos estos transportes se calculan con las interfaces físicas que hemos visto anteriormente en Coso Multifisis, ¿de acuerdo? Transporte de momento con las ecuaciones de Navier-Stokes, las de transferencia de calor, con la ley de Fick, por ejemplo, la difusión. Pero lo que realmente incluye de novedoso, de más novedoso, este módulo es la posibilidad de especificar la propia cinética de reacciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos son bueno, se ve un poco pequeñito, pero son las interfaces físicas dentro de esta rama que se llama transporte de especies químicas. Hay uno fundamental, que es este aquí de ingeniería de reacciones, que aquí me permite escribir la propia reacción y analizar la cinética de esas reacciones, ¿de acuerdo? Para después traspasar toda esa cinética a un modelo realista de 3 dimensiones donde tenemos en cuenta todos los mecanismos de transporte que he mencionado. Hay un nodo de química que es muy parecido a este, pero simplemente que es el que ya se utiliza cuando tenemos esa cinética establecida y la que queremos acoplar con el transporte. Y bueno, y después ya hay interfaces de transporte especializados, por ejemplo, transporte de especies diluidas en un soluto, o transporte de especies concentradas, o las ecuaciones de Nernst-Planck y Poisson, cuando tenemos también electromigración de especies cargadas en un campo eléctrico, ¿de acuerdo? Transporte de especies diluidas en medios porosos, o sea, para calcular la difusión en medios porosos, etcétera. Bueno, todo eso, como vemos aquí, tenemos todas estas interfaces separadas en estos transportes. Transporte de masa con sus reacciones, transporte de momento, de masa y también de energía, si lo tenemos acoplado, por ejemplo, con los flujos no isotérmicos, y transporte de energía, que como ven, puede ser en medios porosos, sólidos, fluidos, etcétera. Muy bien, pues el módulo de generación químicas incluye estas posibilidades. Podemos calcular el transporte de especies químicas y reacciones, tanto en soluciones concentradas como en diluidas, o como en gases. Podemos ver el transporte tanto en medios libres, como coeficiente de medios libres, o como coeficientes efectivos en medios porosos. Y además que pueden ser anisotrópicos. ¿Vale? La cinética de reacciones a través de la ley de acción de masas. Podemos escribir también las expresiones analíticas para esta cinética de reacciones. Y bueno, tenemos para reacciones tanto homogéneas como heterogéneas. El flujo de fluidos puede ser el flujo laminar y medios porosos, pero si tenemos el módulo de CFD para flujo en general, podemos también incluir flujos turbulentos. ¿Vale? Y la transferencia de calor y los calores de reacción, pues conducción, convección y radiación al ambiente. Y si tenemos el módulo de transferencia de calor, pues también entre superficie. Muy bien. La estrategia de modelado es la siguiente. En primer lugar, resolvemos un modelo independiente del espacio. Es decir, en unos reactores ideales, pues perfectamente mezclados, con que pueden tener algunas entradas, que en todo caso pueden tener algunas entradas estacionarias o salidas estacionarias en ese reactor perfectamente mezclado. Es decir, perfectamente mezclado significa porque es independiente del tiempo, perdón, independiente del espacio, ¿vale? Una vez que tenemos toda la cinética establecida y vemos que funciona bien en estos reactores ideales, pues podemos pasar a un modelo dependiente del espacio.
donde ya ponemos la geometría concreta de nuestro reactor y podemos tener diferentes fases de la reacción en diferentes puntos del espacio, dependiendo de todos los mecanismos de transporte que hemos visto anteriormente. Y la cinética se puede importar de uno a otro. O sea, la cinética que ya tenemos calculada en el modelo independiente del espacio, la podemos después trasladar al modelo dependiente del espacio. Bueno, estos son los sistemas perfectamente mezclados, ¿de acuerdo? En estos sistemas perfectamente mezclados, podemos, como pueden ver, podemos escribir la propia reacción y controlar las propiedades y las velocidades de la reacción, con las propiedades también teniendo en cuenta las propiedades termodinámicas de cada especie. Bueno, hay una base de datos de propiedades termodinámicas para calcular calor de reacción, calor de formación, que nos permite calcular propiedades de mezcla, como densidades, viscosidades, conductividades térmicas, los coeficientes de difusión de cada especie dentro en función de cómo es la mezcla, etc. ¿Vale? Entonces tenemos estos modelos para efectuar estos cálculos de propiedades de mezcla. Bueno, y se puede hacer mezclas tanto con diferentes modelos para mezclas gaseosas y mezclas de líquidos. Cada uno de estos modelos, pues, bueno, el gas ideal es el más sencillo, pero bueno, hay modelos ya no ideales, pues, más sofisticados y cada uno puede utilizar el que necesite para su modelo concreto. Eso ya depende de cada caso. Bueno, vamos a ver esto un poquito más rápido. Después veremos un ejemplo, donde incluimos las propiedades termodinámicas, ¿vale? Y en un sistema perfectamente mezclado, lo que podemos hacer es un estudio temporal, en función del tiempo. ¿No? Cómo cambian las concentraciones conforme las reacciones van evolucionando en el tiempo y cuál es la concentración de cada especie en cada instante de tiempo. Las propiedades termodinámicas las podemos tener en cuenta para ver cuál sería el calor generado. Podemos incluir los balances térmicos. Y bueno, pues las propiedades de transporte lo podemos que se calculan en la parte de termodinámica esta que hemos visto antes, pues sirven de entrada para el modelo para el modelo 3D dependiente del espacio. Bien. Una vez que tenemos toda esa cinética analizada, esa cinética química analizada con el modelo independiente del espacio, existe una herramienta aquí en la interfaz de ingeniería de reacciones que me permite generar de forma automática ese modelo dependiente del espacio. ¿De acuerdo? Para ese modelo dependiente del espacio, todas las propiedades obtenidas en el modelo 0D, es decir, la entalpía de reacción, las densidades, viscosidades de las mezclas, etc., todo eso se importa al modelo dependiente del espacio. ¿Vale? Y vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a empezar con el ejemplo. Imaginemos que queremos estudiar la reacción de reducción del NO, del óxido de nitrógeno, en un reactor monolítico, por ejemplo, lo que existen en los tubos de escape de los motores diésel. Y claro, el NO, este es un gas que es tóxico, que es contaminante y no queremos que salga entre los gases de expulsión, ¿no? Y para eso lo hacemos pasar a través de un filtro, que es este de aquí, que es un filtro poroso, que tiene un soporte, como pueden ver, es cilíndrico, pero que tiene una rejilla de soporte de aluminio y dentro de cada zona, pues tenemos un material poroso por el que va circulando los gases de salida del motor. ¿Vale? Entonces las reacciones se producen dentro de este material, poroso, que actúa como catalizador, y las reacciones en las que estamos interesados es en la reducción de NO a través de amoníaco. ¿De acuerdo? Y entonces esta es la reacción principal en la que estamos interesados. Este 4NO más 4NH3, que son 4 moléculas de amoníaco, más oxígeno, me da 4 átomos de nitrógeno gaseoso, que es inerte y no es tóxico ni es ningún contaminante, más agua. Y así eliminamos el óxido de nitrógeno de la salida de los gases. En esta reacción
tiene una constante, una velocidad de reacción R1, que depende de una constante velocidad caso 1, que tiene esta expresión de aquí. No sigue la ley de acción de masas clásica, sino que es esta ley un poquito más complicada, donde aquí la concentración de NO es CNO, la de NH3 es CNH3, y tiene una constante de velocidad caso 1, que tiene esta forma de constante de Arrhenius, y A, que también tiene este factor, que también tiene una forma de factor de Arrhenius. La A es una constante, bueno, son constantes, aunque en realidad la llamamos constante, aunque en realidad depende de la temperatura, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿eso qué significa? Pues que es importante hacer el análisis térmico del sistema para saber cómo avanzan estas reacciones, porque dependen, como es normal, la velocidad de reacción depende de la temperatura. Caso 1 entra aquí dentro y este coeficiente A está aquí dentro de la fórmula de esta velocidad de reacción. Muy bien. Bueno, si esta fuese la única, lo que tenemos que meter a la entrada, a la entrada de nuestro reactor, junto con el NO, tenemos que meter el NH3. Bien, si esto fuera solamente tuviéramos presente esta reacción, pues sería muy sencillo. Tenemos que meter la misma concentración a la entrada de NH3 que de NO, porque la reacción, como pueden ver, es 1 a 1. Pero el problema es que hay una reacción parásita del NH3 que se descompone a alta temperatura con el oxígeno, de forma que 4 moléculas de NH3 se juntan con 3 de oxígeno y me forman 2 de nitrógeno más 6 de agua. Es decir, que hay parte de este NH3 que se pierde por una reacción parásita. ¿eh? ¿Eso qué significa? Pues que tenemos que poner mayor concentración de NH3 que NO hay a la entrada para poder eliminar todo el NO, porque hay parte de NH3 que se pierde. Bien, esta segunda reacción parásita tiene esta ley de velocidad. La, la velocidad de reacción R2 es K2 por la concentración de NH3, donde K2 tiene esta forma de R. Estos factores A se llaman los factores de frecuencia. Se llaman factores de frecuencia porque dependen de la frecuencia de choque entre las moléculas, ¿no? La energía de activación, que son SU1, SU0 y SU2. De hecho, esta forma de aquí es porque hay pasos intermedios, seguramente en la reacción. Por eso no da esta forma final para la velocidad de reacción. Pero bueno, pues podemos coger esta como ya, digamos, la velocidad final de la reacción. RG, la constante de los gases, y ya está, ¿no? Muy bien. Pues estas son las ecuaciones que tenemos que poner en nuestro modelo. Entonces voy a abrir Console Multiphysics y vamos a ver cómo se hace esto. Voy a compartir la aplicación y vamos a comenzar con con el asistente, como hicimos al principio esta mañana. Y en este caso, la dimensión especial va a ser 0D. ¿Por qué? Porque como hemos comentado antes, primero vamos a empezar con un modelo independiente del espacio. Es decir, en todo caso, las concentraciones están todas perfectamente mezcladas y solamente dependerían del tiempo. Entonces, eso es un modelo 0D. Elegimos 0D y vemos aquí pues que tenemos, para un modelo 0D hay pocas opciones. Aquí la interfaz de batería, ¿vale? Y la parte de química, pues tenemos esta de ingeniería de reacciones, que es la que vamos a añadir. Que es, digamos, la interfaz principal. Le damos a estudio y tenemos dos tipos. Un dependiente del tiempo o un flujo pistón, en plan flow, flujo pistón estacionario, que es como el dependiente del tiempo, pero es un fluido que va circulando en un flujo pistón, que para cada distancia en ese flujo pistón tenemos cada rebanada es un tiempo diferente, porque va avanzando con velocidad constante en ese reactor de tipo flujo pistón. Esto es parecido, esto es lo que tenemos aquí, puesto que tenemos que los gases avanzan en una matriz porosa, tipo lineal, ¿vale? Entonces seleccionamos el flujo pistón estacionario, y le damos a O sea, simplemente la concentración, en lugar de depender del tiempo, va a depender de la posición X en ese flujo pistón, ¿vale? Perdón. Bueno, aquí tenemos la interfaz esta de ingeniería de reacciones. Voy a cargar una serie de parámetros que tengo predefinidos, ¿vale? Aquí en un archivo. En este modelo estamos con la cinética,
tenemos estos parámetros y los cargamos. Estos parámetros pues ya son parámetros físicos, por ejemplo, la TEI 523 Kelvin, pues son la temperatura de entrada de los gases. La temperatura ambiente son 350 Kelvin. Eh, el radio de los canales. O sea, tengo también parámetros geométricos. Tengo aquí los parámetros que influyen en la reacción. ¿Veis? Tenemos los factores de frecuencia A sub 0, A sub 1 y A sub 2. La energía de activación es sub 0, es sub 1 y es sub 2 que hemos visto antes. Tenemos los moles por segundo, con lo que entra cada uno de los compuestos a la entrada, de agua, de nitrógeno y de oxígeno. Vemos, por ejemplo, que el nitrógeno es de N2, digamos, entra con mucha más, con una concentración mucho mayor que el H2O y que el O2. Aquí tengo la entrada de NO, que es 1,5 por diámetro 7 moles por segundo a la entrada del reactor, ¿vale? Y de NH3. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Pues el objetivo de aquí sería pues, encontrar qué cantidad de NH3 tiene que entrar para que todo el NO se reduzca antes de salir el gas fuera del reactor, para que no se contamine. Entonces, por eso está aquí definido X sub 0, que es la razón entre ellos dos. Muy bien. Tenemos estos parámetros, algunos parámetros más, como la velocidad de entrada, todo ese tipo de cosas. Y ahora vamos a escribir, bueno, voy a definir también una serie de variables. Aquí en definiciones puedo también cargar unas variables. Tengo también un archivo, que es una variable que vamos a utilizar. Por ejemplo, tengo A, que es la corrección de Arrhenius que hemos visto antes, que es A sub 0 por elevado a menos sub 0. R cos es la constante de los gases, por T, que es la temperatura. Bueno, esta es la A que necesitamos. Y tengo esta variable S, que es la selectividad, que como pueden ver, bueno, aquí me parece todavía en naranja, porque todavía no están definidas, pero es el cociente entre la velocidad de reacción 1 y la reacción 2. Es decir, si es 1, tiene la misma velocidad de reacción. Si es mayor de 1, pues domina la 1 sobre la 2, y si es menor de 1, la 2 sobre la 1. Es para ver cuál de las dos reacciones domina en cada caso. Muy bien, pues tenemos esto. Y ahora aquí pues puedo elegir, bueno, vamos a escribir ya la primera reacción, ¿de acuerdo? Aquí en generar reacciones, pincho comando derecho y podemos poner reacción. Y introducimos, para que vean lo sencillo que es especificar las reacciones. Lo ponemos aquí y ponemos directamente la fórmula química, como se escribiría en un papel, de esta reacción. Es decir, aquí escribimos, la primera reacción es 4 NO más 4 NH3, 4 amoníacos, ¿vale? Más oxígeno, O2, esto me da, lo pone así, o igual, y esto me da los productos, que en este caso son 4N2, 5, 4N2, 4 nitrógeno más 6 de agua, H2O. Bien, esta ecuación es irreversible, por eso le hemos puesto aquí el igual en un sentido solamente y le podemos dar a aplicar. Y ya, como vemos, ya me ha puesto aquí que es irreversible. Y vemos qué es lo que ha creado. No ha creado aquí automáticamente estos 4 nodos para las especies que tienen lugar, o sea, que toman parte en la reacción, que son NO, NH3, O2, tal. Bien, y para calcular la velocidad de reacción, eh, como pueden ver, pues aquí de forma automática, ¿qué me muestra? Pues me muestra la ley de acción de masas normal y corriente, que es la concentración elevado a los coeficientes estequiométricos. Bueno, pues en este caso hemos visto que esta expresión no es correcta, entonces nosotros podemos escribir nuestra propia expresión. Es decir, por efecto me aparece aquí esta es la ley de acción de masas. Bueno, ¿por qué? En primer lugar, ¿por qué aparece este R punto? Bueno, porque R, como pueden ver, es la etiqueta de esta
Reaction Engineering, la etiqueta de esta física. Entonces, para llamar a las variables de una física concreta, se utiliza esta nomenclatura. Es el nombre, la etiqueta de la física, punto, y el nombre de la variable. ¿Vale? Por eso es RKF1 es la constante cinética forward, o sea, en la- de reactivo a producto, por R.CO2, esa es la concentración del oxígeno. Entonces, al final lo que queremos, el resultado de esta interfaz es que nos calcule las concentraciones pues, en cada punto de este flujo pistón, ¿vale? De cada especie, de cada especie. Bueno, pues esta la tenemos que cambiar por la expresión que ya hemos visto, que es diferente. ¿Eh? Entonces, la voy a poner para ir un poquito más rápido. Lo que voy a hacer es copiarla y pegarla de otro sitio donde la tengo escrita, ¿vale? Aquí no me la he cogido completa, ¿vale? Me falta esta parte, ¿vale? Vale, sé que está mal. Ok. ¿Qué pasó aquí? Aquí. No me he cogido. Bueno, a ver. Este de aquí. Voy a poner de nuevo. Y aquí, bueno, voy a seguir. 0, ¿vale? Y faltan las unidades, que son metros elevado a 24. A 24 partido por moles a la octava. Partido por mol a la octava. Cierro corchete de unidades. Muy bien. Esta es la expresión que hemos visto antes. Vemos aquí que está el factor A, que hemos definido ahí anteriormente. Tenemos la constante K1, que viene por, utilizaremos la expresión de Arrhenius, ¿de acuerdo? Donde A, pues A sub 0, que es el parámetro que teníamos antes, y la energía de activación es E sub 0, ¿vale? Claro, bueno, aquí me dice A sub 0 porque aquí A sub 0 no tiene las unidades. Voy a poner bien. Y además esta es la A sub 1, no era A sub 0, perdón. ¿Vale? Sería A sub 1. Estos son, para que las unidades sean correctas, pues sería metros a la 24 partido moles a la octava. Bien, el sub 0. Aquí tenemos el factor de Arrhenius, que me da esta constante KF1. ¿Vale? Y aquí vemos esta parte, la parte del denominador, que es 1 más A, y en la expresión teníamos la concentración de NH3, que está de aquí. En este caso tenemos puesto máximo de NH3 y 0. ¿Esto para qué lo hacemos? Esto lo hacemos porque si en algún momento la ecuación me dice que la concentración de NH3 es negativa, bueno, pues que me coja 0. ¿De acuerdo? Para evitar esos casos en que la resolución me pueda dar una concentración negativa. ¿Vale? Perdón. Muy bien, pues ya tenemos esta y ahora pues simplemente seguiríamos así y ahora pues escribimos la segunda reacción. Segunda reacción que es 4NH3 más 3 de oxígeno. Esto me da 2 de nitrógeno más 6 de agua. Lo aplico y ya lo tengo aquí. Y igual que antes, tenemos que escribir la velocidad de reacción, en este caso, ¿vale? Que sería esta de aquí, que también la tengo aquí escrita, ¿vale? A ver, la ponemos,
pues esta, bien, que es la que teníamos anteriormente, y la constante de la expresión de Arrhenius para la constante de velocidad. Esto sería, esta es A sub 2 y este es E sub 2. Entonces ya estamos especificando toda la cinética. ¿De acuerdo? Bien, aquí en las reacciones químicas, pues ahora mismo tenemos el balance de energía excluido, pero vemos cómo podemos calcular, te permite calcular las propiedades de mezcla, como comentábamos, para todas estas especies. ¿De acuerdo? Y hay un nodo para especificar la termodinámica de todas estas especies. ¿De acuerdo? Bueno, quería que vieran esto, cómo se va haciendo y puede ir construyendo la cinética, e incluyendo pues el cálculo de las propiedades de mezcla y puede incluir el balance, como podemos ver, el balance térmico, de forma que a partir, ¿eh? Aquí en las reacciones, si nos vamos a las reacciones, tenemos esta parte nueva. Podemos calcular la entalpía de las reacciones a partir de las entalpías de cada de los productos, perdón, de los productos y de los reactivos. Igual con la entropía de reacción y con el calor. Aquí, en esta parte donde calculamos el calor de esta reacción, como podéis ver. ¿Qué nos falta? Pues nos falta saber de cada especie cuál es su entropía específica, ¿eh? También para las propiedades de mezcla, como pueden ver aquí, necesitamos para la viscosidad dinámica también las propiedades de cada una de en este caso el coeficiente dipolar de cada especie, etcétera. Todo esto que entra en estas cálculo de propiedades de mezcla, las capacidades caloríficas de cada especie. Bien, eso ahora lo que voy a hacer es cargar porque no tenemos más tiempo, siempre es un hándicap aquí. Voy a cargar un modelo que ya está un poco más avanzado sobre esto mismo, pero este solamente está aquí ya el cálculo resultado, pero para que veamos que aquí en esta parte de termodinámica, ¿de acuerdo? Tenemos, bueno, aquí ¿vale? Pues podemos calcular las propiedades, ¿de acuerdo? Bien, estas propiedades de transporte, bueno, esto es lo mismo que teníamos antes, todo esto se calcula a partir de la termodinámica, que está aquí. ¿De acuerdo? Esta termodinámica decimos, a ver, cuáles son las especies, ¿de acuerdo? Que son estas de aquí, las que tenemos, ¿de acuerdo? Y todas estas especies se pueden incorporar de la librería termodinámica, ¿de acuerdo? Para calcular. Bueno, esto no lo vamos a ver. De la base de datos se puede cargar todas las propiedades de cada especie que me permite calcular esa entalpía de formación, la entropía, la capacidad calorífica de la mezcla, etcétera. Todo esto se calcula aquí y se lleva a crear reacciones, ¿vale? Eso es lo que especifica. A ver, aquí. Lo calcula termodinámica y calcula C sub P, H y S para cada una de las especies. Y esto lo coge la reacción para calcular los valores, la entalpía de reacción, la entropía de reacción y el calor exotérmico o endotérmico de esa reacción. ¿Vale? Muy bien, una vez que tenemos todo eso especificado, ¿vale? Esto se puede incluir aquí en la parte de termodinámica, ¿eh? Como pueden ver. Pero bueno, esa no vamos a entrar, pero simplemente ir metiendo cuáles son las especies que utilizamos de la librería para que pueda hacer esos cálculos termodinámicos. Y aquí tenemos ya los cálculos de resultados. Aquí lo que se mide es el volumen, la posición X, que sería simplemente la sección por el área, ¿de acuerdo? El área A está aquí definido, que es el radio del canal, y el radio y el área pues sería pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Y lo tenemos hecho para un barrido paramétrico para diferentes valores de x sub 0. X sub 0, que les recuerdo que era el cociente entre NH3 y NO a la entrada. Entonces, estamos probando desde 1,3 a 1,5 en paso de 0,1 para ver pues los resultados. Aquí tenemos ya, esto es la concentración, bueno, el flujo molar de NH3,
en función del volumen, que eso es la posición X. Entonces, por ejemplo, vemos que para X0 igual a 1, el NH3 para un volumen de 15 metros cúbicos, 15 por allá menos 7 metros cúbicos, se ha gastado. Eso quiere decir que, claro, necesitamos más de 1, que es lo que comentaba antes. Necesitamos más NH3 que NO. Para el 1.2 es lo mismo. ¿Dónde llega hasta el final? Bueno, pues la primera que llega es esta de 1.4. Por eso se puede hacer, habría que repetir este para 1.3, 1.4 y 1.5. ¿De acuerdo? Que lo tendríamos. Y esta es la temperatura. Esta es la temperatura en cada punto del reactor flujo pistón. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la velocidad de reacción. También en función de la temperatura. ¿Vale? Esto lo podemos hacer para diferentes temperaturas, que es un estudio previo que se ha hecho. Bueno, la cuestión es que ya tenemos entonces esto. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, pues tenemos ahora esta herramienta que le comentaba anteriormente. Aquí, en generar reacciones, podemos poner, por ejemplo, ya fijar el valor X sub 0 a 1.3. Lo fijaríamos aquí, ¿vale? En los parámetros, porque ese ya es el valor que nos ha dicho este estudio cinético, que sería el adecuado, ¿vale? Y ahora podríamos aquí generar esta herramienta que ves es generar el modelo dependiente del espacio. Entonces, en este caso, bueno, podemos elegir qué componente, qué dimensión espacial, 3D sería nuestro caso, y las físicas que tenemos que incluir. Incluiríamos, en este caso sería, pues, bueno, podemos poner especies diluidas en medios porosos o en medios libres, en splans o en especies concentradas. En este caso sería especies diluidas porque tenemos un solvente que es el nitrógeno, que entra mucho más que lo demás, ¿vale? Flujo de fluido, en este caso sería la ley de Darcy, porque tenemos un medio poroso, y la transferencia de calor en medios porosos, ¿de acuerdo? Estudio estacionario porque queremos ver cómo funciona este reactor en situación estacionaria. Le damos aquí a crear. ¿Y qué es lo que hace esta herramienta? Pues, como pueden ver, voy a colapsar esto, me ha creado una nueva componente, que es una componente 3D, donde yo aquí puedo poner ya la geometría de este reactor en el espacio y tengo todas las físicas que le he dicho. Tengo aquí el transporte de especies diluidas, donde las variables dependientes, como pueden ver, son las especies que tenemos ya preestablecidas, ¿de acuerdo? Incluye convección, tenemos la transferencia de calor en medios porosos, donde también tenemos, bueno, esa sería la temperatura. Aquí en el flujo, la ley de Darcy para el flujo, pues tendríamos el flujo, en este caso, este flujo es debido solamente a la presión para la ley de Darcy, ¿de acuerdo? Tenemos que decir cuál es la entrada, cuál es la salida. Ya tendríamos que construir la geometría y establecer las condiciones de contorno de transporte, porque aquí toda la cinética química está copiada en este nodo de química, como pueden ver. ¿De acuerdo? Entonces, estas reacciones se ha trasladado de la parte de ingeniería química al nodo de química. Tenemos aquí exactamente una copia de lo mismo que teníamos anteriormente, ¿vale? Que ahora todas estas reacciones van a estar acopladas con estas de aquí. Bueno, faltaría, pues, voy a abrirlo, el modelo final tridimensional. ¿De acuerdo? Que sería este que tenemos. A ver. Y bueno, pues, debido a la simetría podemos cortar esto en sectores y aplicar condiciones de simetría. ¿Vale? Este ya es nuestro modelo 3D. Aquí tenemos la geometría. Hemos puesto, la geometría se ha creado con las variables geométricas de Consul Multiphysics. No es difícil de generar. ¿Vale? Así que, bueno, así que la vemos rápidamente. Tenemos este bloque, este array. Tenemos un plano de trabajo aquí. Como pueden ver que sería ese perfil. Extrusionamos y después pues partimos los objetos y borramos lo que sobra afuera. ¿Vale? Formamos unión, etcétera. Y ya tenemos aquí pues ya todo. Y lo demás que hay son selecciones para seleccionar más rápidamente.
Bien, hemos puesto gas. Este gas, como podemos ver, este material que circula aquí, ¿eh? Pues, eh, a ver, sí, está calculado a través de la coeficiente de difusión, ¿de acuerdo? Que se sacan de las propiedades termodinámicas, ¿de acuerdo? Luego están acopladas de ahí, ¿vale? Y bueno, y las paredes, serían estas de aquí, pues en principio corresponden a aluminio. Estas paredes que tenemos aquí. Bien, la química la tenemos presente en todos sitios. El transporte de especies es solamente en esta zona de medios porosos, ¿de acuerdo? Aquí teníamos una entrada por el lado izquierdo con con la concentración de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y a la derecha, pues tendríamos condiciones de contorno para salida de estas especies, ¿vale? Y aquí tenemos, todo esto está acoplado, es decir, la temperatura para estos propiedades de transporte se calcula de la temperatura calculada en cada punto. Por eso pone aquí temperatura HT, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso. Bueno, hay más detalles, pero las reacciones están aquí. La generación de cada especie proviene de la expresión de velocidad de cada especie. Aquí está acoplada el transporte de especialidades con la química, ¿vale? Y entonces ya tenemos, pues, tenemos estos acoplamientos hechos aquí, ¿eh? Con la temperatura, como podemos ver. A ver, perdón. Voy a poner esto que tenía el móvil en silencio. Ahora, ya está. Bueno, pues estos acoplamientos con la temperatura para poder calcular eh, los coeficientes de difusión que dependen de la temperatura de cada especie. Y bueno, y como pueden ver, estos coeficientes de difusión son anisotrópicos. Pueden ver, ¿no? Como solamente se difunde en el eje Y. ¿Por qué? Porque este material poroso en realidad es un material poroso porque está compuesto de canales de tamaño micrométrico, ¿eh? En la dirección del eje X. Por tanto, se pueden difundir solamente en el eje X. Entonces, los demás coeficientes de matriz son cero. Eso para todas las especies. Entonces, como pueden ver, tenemos un material anisotrópico donde difunden la especie de forma anisotrópica. ¿Vale? Bueno, vamos a la parte de calor. Esta parte, como pueden ver, pues, bueno, tenemos a ver, una fuente de calor, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿eh? Que este Qtot, es el calor generado, como pueden ver, en la interfaz de química. O sea, este Qtot es el calor generado por todas las reacciones que están teniendo lugar aquí, ¿vale? Y está multiplicado por un factor 1 menos esto, TP, que es la porosidad. Claro, porque de estos medios porosos, parte es material sólido, que no hay reacciones químicas, y parte sí. Por eso está multiplicado por este factor. Entonces, en cada punto de estos dominios se genera este calor debido a las reacciones químicas, que es esta fuente de calor. Bien, esta temperatura es la temperatura a la que entran los gases, EIN, aquí lo teníamos especificado, que son 523 Kelvin. La salida está aquí, outflow, flujo de calor saliente en la parte derecha, o sea, a la salida del reactor, ¿vale? Tenemos conducción de calor en el sólido, que sería todo este marco de aluminio, tendríamos conducción de calor, que es este de aquí, ¿eh? Porque en las otras zonas tenemos un medio poroso, por eso especificamos aquí la, perdón, la porosidad del material, que es este por, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tenemos una temperatura a la entrada, es la misma temperatura del flujo de entrada, y tenemos un flujo de calor con el entorno, este de aquí, suponiendo que
el coeficiente de transferencia de calor son 10 vatios por metro cuadrado de Kelvin y una temperatura ambiente, que es Tamp, que es esta temperatura ambiente de 350 Kelvin que teníamos aquí anteriormente, ¿vale? Es decir, ya se trata de poner todos lo mismo, a la salida, la parte esta de aluminio a la salida, pues está también en contacto con el ambiente. Y por eso también. Y utilizamos esta condición de simetría en esos planos para la transferencia de calor. Eso es lo que creo que preguntaba antes un asistente, pues se llama condición de simetría. Bien, entonces todo el transporte de energía está aquí en esta interfaz de transporte en medios porosos, aunque como pueden ver, podemos tener dominios que son sólidos. No todo tiene por qué ser la matriz porosa. Y el transporte de momento, en este caso, viene por la ley de Darcy. ¿De acuerdo? Igual que antes, tenemos que poner la porosidad del medio, con el modelo de permeabilidad que tomamos, la presión que hay a la salida, que es presión cero diferencial, claro, eso se refiere a que sale a presión atmosférica. Y a la entrada, pues lo que estamos especificando aquí es cuál es la velocidad de flujo másico a la entrada, ¿de acuerdo? Que es otro de los parámetros que vienen aquí calculados, que es este de aquí. Está calculado en función de la velocidad de entrada, etc. Y, y bueno, el resto de contornos, pues no hay flujo tangencial. Todo el flujo se establece en la dirección del eje X, ¿vale? Por eso aquí la permeabilidad es también anisotrópica. Solamente tiene el eje X. Muy bien, pues ya está todo establecido. Aquí se incluye un nuevo estudio y ya, entonces ya podemos ver pues, los resultados. Esto sería, bueno, ahora está sacando la gráfica. Esa sería la razón de conversión, ¿de acuerdo? De NO. Como vemos, se acerca a 1 conforme nos alejamos, conforme nos adentramos, conforme viajamos en el reactor, hacia la derecha. ¿De acuerdo? Estas son las superficies de factor de conversión de NO constante. ¿Vale? Aquí teníamos la temperatura, estos cortes, ¿vale? Y bueno, pues ya podríamos pues, visualizar todos los resultados de la selectividad entre las dos reacciones. Ya podríamos ver todo tipo de resultados, los que nos interesen, ¿no? ¿De acuerdo? Pero quizás el que más nos interesa sería este de aquí. Ver que efectivamente es próximo a 1 a la salida del reactor. ¿Vale? Bien, pues este ejemplo que le quería mostrar, hemos visto cómo se especifica la cinética y cómo se estudia independientemente, primero en un modelo independiente del espacio, y hemos visto cómo podemos pasar toda esa cinética química a un modelo dependiente del espacio, donde tenemos en cuenta todos los fenómenos de transporte entre dimensiones. Bien, voy a volver después de este ejemplo. Entonces ya, pues tenemos para todo ese transporte tenemos varias opciones que vienen con el módulo de generaciones. Podemos ver el transporte de especies diluidas cuando tenemos especies disueltas en una de ellas que es mayoritaria, que sería el solvente, ¿de acuerdo? Siguiendo la ley de Fick, que se llama en general, o para soluciones multicomponentes, ¿de acuerdo? Donde no hay ninguna que sea solvente, pues también podemos calcular el transporte. Ya con otros modelos un poco más complicados, como el promedio de mezclas o de Maxwell-Stefan, etc. ¿Vale? Hay varias fuerzas que podemos añadir para el movimiento de estas especies. La actividad, que será fuerza difusiva, las fuerzas son las fuerzas difusivas, ¿de acuerdo? Que aparecen debido a la diferencia de concentración, pero pues también podemos tener fuerzas de rozamiento entre las diferentes especies. Se pueden incluir en el modelo. ¿eh? Ellas son fuerzas de interacción no ideales entre las diferentes especies. Se puede incluir
Y bueno, pues lo que se hace es un balance de fuerzas para calcular el transporte, en este caso multicomponente. Bueno, para transporte de momento, o sea, de fluido, eh, podemos suponer que es eh, flujo de una sola fase o podemos tener flujos multifásicos, con otros modelos que no hemos visto en el día de hoy, pues son modelos para manejar flujos de varias fases, que también están disponibles en cosas multifísicos con el módulo de CFD. Podemos tener en cuenta flujo no isotermo, como el que hemos visto antes, donde la temperatura cambia y las propiedades del fluido cambian en función de la temperatura, ¿vale? Y bueno, y también el flujo de medios porosos, como ya hemos visto. Efectos electrocinéticos, cuando tenemos campos eléctricos aplicados, por ejemplo, flujo electroosmótico en la superficie donde hay una doble capa, o flujo electroforético, o electroforesis, donde tenemos la migración de iones en campo, aunque eso se llama también electromigración, migraciones de iones de especies cargadas en un campo eléctrico. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos, ya está. Y con bueno, aquí cómo se calcula la velocidad promedio de la solución, que es la que sirve de entrada pues para el transporte de momento. Y bueno, pues con esto, pues nada más. Hemos acabado justo a las 6.